¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a presentar un tema que es muy delicado a tener en cuenta y que tiene que ver con la medición de los óvalos, ¿sí? Vamos a trabajar con la zona media de la escritura. Yo les voy a ir indicando el paso a paso. En esta clase pura que le llamo yo porque no hay interrupción con el feedback del alumnado, yo quiero que ustedes presten atención y recorran este video las veces que sean necesarias, atrás para adelante, adelante para atrás, porque necesito que sean minuciosos en el momento de la confección, tanto del cuadro para la medición como de las palabras a tener en cuenta y la cantidad de óvalos, ¿sí? Pues bien, comenzamos. Bien, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, y no se olviden de esto, vamos a repetir nuevamente la clasificación y la característica de la pauta de la prueba de escritura. Recuerden ustedes que en las clases anteriores yo les había comentado que para trabajar con las corrientes grafológicas que son extremadamente importantes a la hora de un buen análisis grafológico, entonces voy a tener en cuenta una de las corrientes, que es la de Mauricio Sandro, en donde él me mostraba en la hoja de papel dónde estaban los contenidos más conscientes y los más inconscientes, con lo cual en el primer folio, ¿sí?, debo yo hacer una escritura, o pido una escritura, algún ser querido, vamos a trabajar con la gente conocida en un primer momento. Yo siempre insto a trabajar con las propias escrituras para poder reconocer las fortalezas y poder trabajarlas, ¿sí?, y así superar los objetivos propuestos. Entonces, recuerden ustedes tener una carilla completa de tamaño A4 en una hoja lisa. Esto lo tienen en los materiales, lo tienen en el paso a paso en la clase pasada. Revisen, miren las clases anteriores, pregunten dudas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que en el primer folio teníamos que tener una escritura completa, ¿sí? Y en un segundo folio, no detrás de la hoja, en un segundo folio voy a terminar esa nota que escribí saludando, o terminar, digamos, la idea de esa nota, de esa escritura de la primera carilla, con 3, 4, 5 renglones y la firma. La firma, recuerden que tiene que ser la firma oficial, la firma del documento, ¿sí? Bien, entonces, en un primer momento, recuerden que estuvimos analizando en las clases anteriores cuál es la visión gestáltica, ¿sí?, la clasificación de lo que es el informe técnico y grafotécnico. Recuerden que lo técnico es todo lo que yo observo en la escritura, que ustedes todavía en esta instancia no están madurativamente experimentados para hacer la visión gestáltica, y yo les he ayudado con sus escrituras pasándoles cuál es la clasificación técnica y la grafotecnia que surge de la clasificación técnica, es decir, lo que nosotros llamamos en algunos libros aparece con ese punto P que significa significación psicológica, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a guiar por nuestro vocabulario, y ese vocabulario representa la grafotecnia, es decir, lo que a mí me arroja la clasificación técnica, ¿sí? Por eso en esta instancia es necesario que ustedes tengan muy buena observación, ¿sí? Por eso yo les ayudo, porque no están, repito, no están todavía maduros en lo que es la experiencia, porque esto ustedes lo van a adquirir cuando veamos el género forma en el segundo módulo, y ahí vamos a estudiar todas las formas de movimiento. Vamos a profundizar en los gestos tipo, que ustedes igualmente, si ustedes recorren el libro de Introducción al Análisis Grafológico, tienen un pequeño pantallazo. Recuerden que la grafología va estudiando la escritura con los dos métodos, deductivo e inductivo. Va de lo general, que es la visión gestáltica, a lo particular, que son el recorrido de los 8 géneros gráficos a partir del perfil, ¿sí? Como dice Crepius-Yema, el ambiente gráfico no lo es todo, pero sí influye en todo. Entonces, vamos a tomar de nuestra primera carilla de la escritura. Yo siempre los insto a tomar un mínimo de 25, 26
o 30 óvalos, ¿sí? Siempre vamos a tratar de que sean números pares, ya más adelante van a entender el por qué, ¿sí? Entonces, en los 3 o 4 primeros renglones de la escritura, vamos a tomar, ya les voy a poner el ejemplo, no se asusten, vamos a tomar 3 o 4 primeros renglones, ¿por qué? Porque tengo que llegar a un mínimo total de 30 óvalos en los primeros y 30 óvalos en los segundos. Nuevamente les repito, recordando, ¿sí?, la corriente consciente e inconsciente de Mauricio Sandro. Veamos aquí un ejemplo, ¿sí? Tienen la carilla completa de una hoja A4, ¿sí? En donde en los primeros renglones tengo, por ejemplo, en la escritura esto dice, tengo una gran necesidad de crear algo, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que los óvalos que nosotros estudiamos en la general de la escritura son la A, la O, la D, la G y la Q. Pero cuidado porque de acuerdo a la onda gráfica que yo esté estudiando, hay muchas palabras que el escribiente quizás dibuje un óvalo, como por ejemplo una letra P, y que nosotros la debamos tomar por la forma del movimiento que tiene esa letra P. A mí me pasó en mi experiencia de análisis de escritura, que en una oportunidad tuve una letra P que dibujaba, el escribiente dibujaba primero el óvalo y después el palote. Entonces yo a esa letra P la debía tomar porque la forma de movimiento era justamente la forma de óvalo, ¿sí? Ustedes fíjense que el óvalo tiene un movimiento circular, como las agujas del reloj, o al revés, depende de la onda gráfica, pero fíjense ustedes que tiene una forma oval, una forma redonda, ¿sí? No es lo mismo que la letra E. Quiero que tengan en cuenta las diferencias. Esto lo vimos en Introducción al Análisis Grafológico, cuando hicimos la práctica de los óvalos en la escritura, los bucles y todo ese informe que ustedes me pasaron, que bueno, cualquier duda que tengan vamos a volver a los cuadernillos a repasar, porque les repito, esto es de suma importancia que ustedes clarifiquen los conceptos y entiendan que un óvalo no es el mismo movimiento que un bucle, sino tomen una hoja, por ejemplo, escriban una palabra como tengo o por ejemplo necesidad, y fíjense ustedes que el movimiento de la E no es lo mismo que el movimiento de la D y de la A. Entonces allí yo comienzo a incursionar en el maravilloso mundo de los óvalos, que por supuesto están en la zona media, que es la zona que primero vamos a trabajar en esta clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la palabra tengo una gran necesidad de crear. Fíjense en los óvalos, la palabra tengo, la G y la O, en una la A, en gran tengo la G y la A, en necesidad tengo la D, la A y la D, se coloca todo, ya les voy a explicar en el cuadrito. D, la letra D, crear, obviamente se ponen las dos palabras y se ponen los dos óvalos, crear y crear. Por más de que se repitan las palabras, pero recuerden ustedes que tengo que medir un mínimo. Acá dice, en algunas bibliografías 25 óvalos, 26, yo siempre les aclaro 30, primero porque es un número par, y segundo porque mientras más cantidad tengamos, menos posibilidades en el error voy a caer. Y ya van a ver ustedes más adelante con la práctica cuántas cosas van surgiendo, ¿sí? Bien. Ustedes tienen este cuadrito, ¿sí? Como ejemplo, con las medidas, ¿sí? Ustedes tomen una regla, fíjense en el cuadrito del cuadernillo. Puede estar en la página 75 o 76, depende de la impresión que ustedes hayan hecho o le hayan hecho. Pero ustedes fíjense que este es el cuadrito modelo. ¿Por qué vamos a separar las letras A, las letras O y las otras? Bueno, porque estas letras tienen un significado ancestral que tiene que ver con la personalidad y mi forma de percibir y de entrega hacia el otro. Lo vamos a ver más adelante, pero ustedes fíjense y tienen que tener un discernimiento de la letra A, la letra O y las otras letras para poder comenzar a comprender el mundo interior, que puede ser mío, si es mi propia escritura, o de quien yo haya pedido
el material para comenzar a analizar. Vamos al otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, volviendo a la escritura anterior, tengo la palabra tengo. Yo voy a escribir la palabra de la escritura y voy a escribir que acá tengo la letra O para medir el alto y el ancho y la letra G, ¿sí? En una, la letra A, y voy así sucesivamente trabajando hasta llegar a completar los 30 óvalos, ¿sí? Necesidad, fíjense ustedes que tengo la A y tengo dos letras D. Las tengo que medir porque son dos óvalos en esta palabra y tengo que dejar las líneas disponibles para que después no se me haga un apelotamiento de medidas, porque después este cuadrito lo vamos a llevar, por supuesto, a parámetros oscilatorios para ver qué es lo que predomina, en qué medidas de su alto y en qué medidas de su ancho, ¿sí? Vamos despacito, por favor, pregunten cualquier duda, porque parece un tema muy difícil, pero es hasta que ustedes tomen la mano, le tomen la experiencia, le tomen la práctica a todo esto y pregunten, siempre pregunten ante una duda, siempre pregunten, ¿sí? La otra, digamos, el otro punto que tienen que tener en cuenta es que yo tengo que trabajar un cuadro en una hoja del cuaderno y en otra hoja los 3 últimos renglones. ¿Por qué? Porque los cuadros no deben ser continuados. ¿Para qué? Para que yo valore qué pasa con la zona consciente e inconsciente de Mauricio Sandro. ¿Qué pasa con los primeros renglones en las medidas? Y si esas medidas se mantienen estables en los 3 últimos renglones, ¿sí? Obviamente el grafólogo le interesa muchísimo más los 3 últimos renglones que los primeros. ¿Por qué? Porque los 3 últimos renglones tienen todo un contenido a nivel inconsciente que ya explicamos en la teoría de la corriente de Mauricio Sandro, que los remito nuevamente al cuadernillo de historia ante cualquier duda, ¿sí? Entonces, yo voy a obtener 2 cuadras. En el primer cuadro voy a obtener un resultado y en el segundo cuadro vamos a obtener otro resultado. El resultado y cómo lo vamos a trabajar lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora me interesa a mí que presten mucha atención a las mediciones de los óvalos. ¿Cómo mido los óvalos? Fíjense ustedes, tengo el alto del óvalo y el ancho del óvalo. Tengo que tener en cuenta 2 elementos, como dice acá la manito, 2 elementos. La inclinación de la escritura, ¿sí? Por un lado, fíjense ustedes, tengo una letra. En esta letra tengo el alto del óvalo y el óvalo siempre tiene que estar en su alto por la mitad. Cosa que si yo, por ejemplo, parto el óvalo y lo doblo, si ese óvalo tiene que quedar a la mitad, tanto de su alto como de su ancho, reitero, respetando la inclinación de la escritura. Y otra cosa a tener en cuenta, que es justamente lo que les acabo de explicar, es el simbolismo del espacio, ¿sí? Entonces, el simbolismo del espacio, ¿qué tiene que ver? Que yo hago una cruz en esta letra A, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y esa cruz tiene que quedar tanto en el alto como en el ancho, la mitad de su alto y la mitad de su ancho para poder medir, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo, esto es extraído del libro de Mauricio Sandro, ¿sí? Esta lámina, para que ustedes se den cuenta cómo medir. Depende de la inclinación de la escritura, voy a medir de una manera o voy a medir de otra, ¿sí? Vamos aquí, vamos a hacer de cuenta que ustedes ya tienen el papel milimetrado. Obviamente esto está aumentado en un 200% para la gráfica, para que ustedes comprendan. Y si ustedes comprenden la gráfica, después lo pueden llevar a la hoja de papel. Recuerden que el papel milimetrado tiene que ser en color azul, ¿sí? Tiene que estar en color azul para que no canse la vista. Vamos a suponer que yo tengo este milímetro en la letra A. Entonces tengo la mitad del alto, que me dice a mí que según el milimetrado, a la medida que tengo 3 milímetros de alto. Y en el ancho tengo 2,5 milímetros, porque pasa los 2 y no llega al 3. Entonces puedo tener 2, 2,5, 3. No puedo tener 2,8, 2,6, no, porque un milímetro a la vez está dividido en 10 partes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trabajar, si bien trabajamos con medidas exactas, pero vamos a tomar 2,5 o 3, ¿sí? Al igual que el alto, o 3, o 3,5 o 4, ¿sí? Y aquí, de esta forma, en esta cruz que ustedes están viendo, estoy trabajando con el simbolismo del espacio, ¿sí? En su alto
en su medio y en su bajo. Zona superior de la letra A, zona media de la letra A y zona inferior de la letra A. Y estamos trabajando con la zona izquierda y la zona derecha, ¿sí? Aquí tenemos el simbolismo del espacio, que como yo les expliqué en su momento, el simbolismo se aplica a letras, palabras, líneas y por supuesto en la hoja del papel. Entonces, con el simbolismo del espacio estamos estudiando en esta clase el cuerpo medio de la escritura, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice una palabra, la grafología, 2 palabras. Fíjense, la A, grafología, la A, la O, el óvalo de la G y la A. Esos son los óvalos que yo tengo que tomar. Yo aquí les puse una lámina después de cómo vamos a seguir midiendo el resto de la escritura. Pero por ahora nos interesa solamente la zona media. El significado de la zona media, por favor, los remito nuevamente a ir al cuadernillo, al simbolismo del espacio de Max Pulver, ¿sí? Tienen una pequeña introducción ustedes en el cuadernillo de orden, pero bueno, siempre es mejor profundizar en estos temas para ver qué es lo que estoy estudiando en la escritura. Ustedes siempre yo siempre les voy a preguntar que ustedes van a tener que tener en cuenta, además de la medición, qué es lo que yo estoy estudiando del escribiente, qué parte estoy estudiando. En este caso, estoy en la emocionalidad, en el aquí, en el ahora, y se dice que la escritura en esta zona pertenece al termómetro de las emociones, a las subidas y bajadas de los estados anímicos, ¿sí? Entonces, repasamos la corriente del simbolismo del espacio de Max Pulver en el cuadernillo de historia en la página 44. Para comprender y reafirmar, acuérdense que el método que yo utilizo en lo que es la grafología es el repetir para que quede grabado sin que estudien de memoria. Estudiar de memoria no sirve si yo no comprendo lo que estoy practicando y lo que estoy midiendo, ¿sí? Entonces es el método de la repetición, pero no repetición como loro en el raciocinio, sino comprender desde adentro, ¿sí? Desde mi interior, qué es lo que yo estoy valorando y estudiando en una escritura, ¿sí? Pues bien, vamos a trabajar. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, aquí voy a estar. Recuerden que les expliqué que vayan despacito con las mediciones y me vayan pasando foto, que la foto sea clara. Por favor, se los pido que la foto sea clara para yo poder tener tanto la escritura que ustedes están analizando como el cuadrito que van a realizar, para poder hacerles un seguimiento, porque recuerden ustedes que si miden mal, todas estas equivocaciones, erróneas que yo puedo tener, después las voy a arrastrar en el resto del estudio de la escritura. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo alto y ancho de óvalos, me voy a ir al género distribución, al subaspecto del orden, y voy a medir distribución, que es la distancia de letras, palabras y líneas, de acuerdo al resultado que me arrojen estos cuadritos. Entonces, por favor, les pido mucha dedicación, mucha paciencia. Obviamente esto yo les dije que es práctica. El curso de grafología no existe. Quien hace un curso de grafología y pretende analizar una escritura no lo va a poder hacer, porque no existe curso, ¿sí? El curso de grafología o las charlas de grafología son para que ustedes comprendan qué es lo que vamos estudiando, ¿sí? A lo largo de esta profesión, ¿sí? Pero bueno, quiero que entiendan que esto es algo serio y quiero compromiso por parte de ustedes. Recuerden que en el coach ontológico nosotros tenemos la C de compromiso, en donde con el compromiso nos justamente comprometemos a hacer las cosas con coherencia, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase y cualquier duda, por favor, consulten. Muchísimas gracias por su predisposición.